estuvo con nosotros, hablamos de automovilismo, hablamos de su historia, hablamos de política, claro que sí, porque se destacó en la política de la provincia de San Luis, se destaca. Y en ese momento le pregunté cuándo sería la próxima vez que lo veríamos como candidato y me dijo, ya cerré la puerta a la política. Lo último que hice fue juntarme con Alberto Rodríguez Sá, me acuerdo, patente que me lo dijo. Y ya está. Y le dije, pero ya cerró la puerta definitivamente, y metió una frase que me quedó y que la guardo ahí. Y la política, uno nunca termina de dejar de ser político. Nunca terminás de cerrar por definitivamente la puerta. Y la verdad es que no sé si era porque ya sabía que iba a ser candidato de vuelta o en realidad fue la frase que él tiene, que usó y que hoy, le tengo que decir, estamos abriendo nada más y nada menos que nuevamente esa puerta de político porque es candidato en las próximas elecciones. Es el doctor Ángel Rafael Ruiz. ¿Cómo le va? Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muchas gracias por invitarme. Por Siempre favor. es un gusto venir a este programa. La verdad que me gusta venir acá a charlar. Bueno, pero ¿no cerró la puerta? Yo dije que cada cosa tenía su tiempo. Sí. Cada también. edad tenía su tiempo. Sí. Y sigo pensando igual. Y también sé decir que del ridículo no se vuelve. Y el ridículo lo hace el tipo que dice que se va y que vuelve y que lucha y que se vuelve loco por estar. A mí me pasó una cosa. Me pasó lo siguiente. Cuando estaban cerrando las listas, me llama Carlos Pereira, Charlie Pereira, dirigente del PRO de la provincia, y me propone ser candidato a legislador por el Parla Sur. La verdad que cuando yo estaba cenando con mis 4 amigos en la cena que tenemos de hace 35 años con 4 amigos, el Tolo Andriotti, el Gurí Alonso y el Chulo Rodríguez. Estábamos cenando y cuando vuelvo le digo, muchacho, me llamó el Charlie para ofrecerme ser parlamentario del Mercosur. ¿Y qué dijiste? ¿Dijiste que sí? Me dijeron todos, no, le dije, déjamelo pensar. Esa noche me fui a mi casa, lo pensé y digo, no. Miento, antes hablé con los chicos, con mis hijos, y me dicen, papá, ¿para qué nos consultas si vos siempre haces lo que querés? Digo, bueno, no sean así, díganme qué piensan, ayúdenme a pensar. Me dijeron, si te gusta, dale, si tenés ganas, dale. Me puse a pensar profundamente, y yo dije, otra vez volver a tener que andar con el tema de los votos, con el tema de los fiscales, con el tema de los escrutinios, con todo ese tema que yo me lo había sacado de encima. Y al otro día fui y le dije a Charlie, no, Charlie, no quiero ser. Entonces Charlie me dice, bueno, mirá, vení de suplente, vení de candidato suplente, pero no voy a hacer nada, Charlie, no voy a laburar. Cosa que no estoy haciendo, no estoy laburando en la campaña. Entonces, digo, vas de suplente ya era medio de... Más tranquilo. Era más, no solamente más tranquilo, sino que era más difícil de ponerle un no rotundo. Yo pretendía que me dijeran no rotundo. Bueno, yo dijo, no, bueno, está bien, chao, muchas gracias. Bueno, vení de suplente, dejate de joder, bueno. Y en eso también pensé también cuáles eran las de dónde me estaban llamando. Entonces me estaban llamando de un lugar donde a mí, sin estar dentro de las listas y todo eso, yo defendía mucho la posición de Patricia Bullrich en función de que creo que la situación grave es decir, la Argentina tiene muchos dramas, muchos problemas, pero creo que los problemas graves, como es el problema de la economía, se soluciona con un buen plan de gobierno, con un ministro adecuado
con un equipo adecuado y con un tratamiento adecuado de todas las situaciones que tiene que atravesar la economía, como son los compromisos internacionales, y también como lo es un Estado superdimensionado y super deficitario y super captador de dinero. Quien mayor dinero capta del sistema es el Estado, para sostener todo lo que el Estado tiene, ¿no? Cuando hablamos de todo lo que el Estado tiene, son la superpoblación de funcionarios, sí, la burocracia exagerada, el gasto social que no es menor. Entonces, bueno, una serie de cosas que eso lo soluciona un buen ministro de Economía, un buen equipo y un buen plan. Ahora, hay otra cosa que es mucho más grave, que es mucho más pesada y que la que nos corrompen, y la que a mí, la economía me preocupa y mucho, porque tengo hijos que trabajan, pero mucho más me preocupa la seguridad de saber en qué país se van a criar mis nietos. Es decir, si mis nietos van a crecer en un país cooptado por el narcotráfico, o van a vivir en un país donde van a poder salir a la calle, yo tengo una nieta grande de 19 años, que los sábados a la noche yo me duermo pensando cómo le va a ir cuando salga. Y tengo 4 nietos, el más grande tiene 9 y la más chiquita tiene 6 años. Y ahí es donde creo yo que lo más grave que tiene la Argentina que resolver es el tema de la seguridad. Y en su gestión, Patricia Bullrich demostró que tiene aptitud para llevar adelante esa gestión. Y bueno, si pudo desde el Ministerio de Trabajo en su momento y desde el Ministerio de Seguridad ponerle coto y freno a gente muy pesada de la Argentina, y además tener números muy interesantes en tanto es el control y la prevención en materias de seguridad, tiene números muy buenos, entonces eso me hizo decir, bueno, acá estoy. Los números están, pero también hay algo que en campaña se escucha mucho, los derechos humanos. También, obviamente. ¿Cómo se hace para buscar un equilibrio? Usted que ha vivido la democracia de los 70, la parte militar de los finales de los 70 y comienzo de los 80, porque hay una línea muy finita y nosotros nos vamos mucho a los extremos. Digo, en nombre de los derechos humanos permitimos un montón de cosas y podemos permitir un montón de cosas en nombre de lo que vemos que está mal, que de pronto tiene que ver con el narcotráfico y todo esto. Digo, ¿cómo se maneja ese hilo fino? Y ahí ahí el que conduce tiene que marcar el equilibrio. Porque es un hilo muy delgado. Es decir, uno se mueve un cachito y cae en el exceso de un lado y en otro exceso del otro. A mí no me gusta, por ejemplo, lo que tenían me parece repugnante lo que habían hecho en Brasil hace muchos años, cuando habían armado el Escuadrón de la Muerte. Sí. ¿Está bien? Que después lo desarmaron, les costó desarmarlo. O que pase lo que pasa en Colombia, donde en la selva pelean los narcos, los guerrilleros y los paramilitares, por lo menos hasta hace unos años. Entonces eso no sirve. Yo creo que aquí tiene que haber una política de Estado donde se privilegie y se impulse la gestión del Poder Judicial. Entonces, con juicio, todos en cana. Con juicios, todos en cana. ¿Y la justicia no está muy corrompida de pronto? Bueno, forma parte de todo. Porque la crisis de la Argentina es una crisis muy profunda. Lo único que salva de la crisis profunda que tenemos los argentinos fue la selección de fútbol. Lo demás está todo mal. Lo demás está todo mal. Entonces, a ver, ¿y cómo hace el Poder Ejecutivo para hacer esto? Y tiene que mandar las leyes necesarias. Si hay que reformar los códigos de procedimiento, cosa que yo creo que hay que hacerlo. Si hay que reformar el Código Penal, adecuándolo a las nuevas teorías, tanto de las defensas de los derechos humanos como en la lucha contra el narco, hay que modificarlo.
hay que adecuarlo y hay que dotarlo al Poder Judicial de los recursos materiales necesarios para que funcione. Hablando... Y también hay que producir una profunda reforma del sistema judicial. Yo no quiero más jueces feudales. Eso es que... Sí. ¿Qué es jueces feudales? El juez feudal es aquel juez que se inicia en un juzgado y se jubila en ese juzgado. Yo quiero jueces que entiendan de todas las materias. Yo quiero jueces que tengan que renovar permanentemente su capacitación y su ingreso a la justicia. Yo quiero un juez que sea un determinado periodo de tiempo titular de un juzgado en materia civil y que a ese tiempo, que es el que se estudie, cambie de materia civil, se vaya a la materia penal, y a mí que no me vengan a hablar de la especialidad. A mí que no me vengan de la especialidad, porque hay jueces que se iniciaron en una materia, jueces civiles, por ejemplo, que se iniciaron como jueces civiles y se terminaron jubilando como jueces civiles, tuvieron 40 años en el mismo tribunal, y esto no es garantía de que sean brillantes. Está bien. Entonces, digo, es todo, va todo de la mano. Lo mejor va toda de la en mano. Ese tema, lo mejor no es concursar cada determinada cantidad de años. Y yo tengo una idea, nunca me puse a escribir porque ya no tengo más ganas de escribir, pero yo creo que un juez ingresa y debería ser igual que los periodos de los titulares del Poder Ejecutivo. Y lo mismo vale para los diputados, porque los diputados cada 4 años se tienen que reelegir. Lo normal sería que se reelija a los mejores. En la Argentina descompuesta que tenemos se reeligen según la rosca política. Está bien. ¿Estamos de acuerdo? Sí, clarísimo. Bien. En materia de Poder Ejecutivo, el que es gobernador por 2 periodos ya no puede ser por otro periodo más. Los jueces tendrían que ser parecidos. Pero no solamente hay que tomar un examen de capacitación del juez, sino que hay que hacerle una severa auditoría sobre el tiempo que demoran las causas, sobre la cantidad de causas que tienen, sobre la cantidad de sentencias que saca por año y la cantidad de expedientes que van terminando. Entonces, por eso digo que hay que reformar los códigos también, porque la chicana del recurso, mal recurso es lo que lleva los juicios a muchos años. ¿No es cierto? Porque yo tengo un juicio civil. Yo tomo el civil porque es lo más común. Me dura 2 años la tramitación del juicio. Me sale la sentencia en primera instancia. Voy a la Cámara, 1 año más. Sale de la Cámara, tengo un recurso de inconstitucionalidad en la misma Cámara, me dura otro medio año más. De ahí me voy al Superior Tribunal de Justicia en queja y me dura 1 o 2 años más. Digo, entonces, eso tiene que ser resuelto. Y no es un problema que tiene que ver, primero, con que no podemos seguir manteniendo las mismas estructuras judiciales de hace 30 años. La estructura judicial es arcaica. Entonces, hay que adecuar todo. Es todo un proceso, que no se hace de un día para otro y que lleva tiempo, ¿no? Porque una cosa es tener un poder judicial para una ciudad de 60, 70 mil habitantes y otra cosa es tener un poder judicial para una ciudad de 150 mil habitantes. Nosotros teníamos una ciudad que era pastoril, que era agrícola ganadera, y de pronto vino un proceso de promoción industrial donde los juicios laborales explotaron. Y hoy todavía no se terminan de solucionar los juicios. Y claro, por eso digo, entonces habrá que poner más juzgados y quizás sí, por eso digo que hay que dotarlo al Poder Judicial de los recursos que necesita. Bien. Reforma entonces en la parte judicial. Hablamos de la política, hablamos de la seguridad. Todo esto es el próximo presidente quien tendrá que visibilizar toda esta problemática. Y no hemos hablado de la salud. Y la educación. Y otra cosa que a mí me tienen preocupado de verdad, pero yo no tengo la posibilidad de pensar una solución y cosas por el estilo, que es la explosión que va a haber en la Argentina del sistema de salud cuando se revienten todas las obras sociales. Que están al borde. Están al borde de reventar. Sí, no le pueden echar la culpa al PAMI, ¿eh?
No, No. porque la inflación, esta inflación que tenemos, lleva a poner en jaque a las obras sociales, porque el costo de los medicamentos, que el que tienen que enfrentar las obras sociales, va al ritmo de la inflación y a veces lo pasa. Bueno, y además, las que son prepagas, por ejemplo, Están ya todas en crisis. están en, Todas en porque crisis. además está cayendo Claro. las personas que usan la prepaga ya dejan de pagarla. Pero no solamente que la gente deja de pagar las prepagas, sino que además, el sistema, con la falta de trabajo en blanco, Sí. tampoco se aporta lo que se tiene que aportar para la obra social. Entonces, es tremendo lo que pasa. Es tremendo lo que pasa. Entonces, el problema de la inflación es grave en este sentido. Tenemos todo grave. Seguridad, salud, educación, todo. Todo. Yo me acuerdo cuando me fui a estudiar a La Plata, después me fui a Santa Fe. Era tremendo. Nos daba orgullo. A mí me daba orgullo ver la cantidad de estudiantes peruanos, brasileros, bolivianos, colombianos que venían a estudiar a la Argentina. Sobre todo venían a estudiar las ingenierías, todo ese tipo de carreras, ¿no? Y decíamos, ¿qué universidad que tenemos? Y la destruimos. Y los mismos que decíamos que la universidad era fantástica, la destruimos, ni hablar de la educación primaria, ¿no? Con estos planes de las escuelas no sé cuánto, autogestionadas y toda esa cosa. Bueno, hablaba hace un rato, un docente me ponía al tanto, pasó en una escuela hace 2 semanas atrás, en la escuela del barrio Obras Sanitarias, donde una madre con una hija destruyeron el ingreso, insultaron los docentes. Me contaban hoy de una escuela donde han maltratado 2 preceptores, los han enfrentado, les han sacado una navaja. Pero, Y digo, Mario, es tremendo. pero no escucho todavía a nadie que Nadie que diga nada. Nadie que diga nada, Nadie que diga nada. Muchacho, Sí, esto paremos. alguien tiene que agarrar la pelota Claro. y empezar a manejarla porque ¿qué estamos esperando? Mario, ¿y lo que padecen los médicos en los hospitales? También. Yo acá, gracias a Dios, todavía en San Luis no he escuchado ningún caso que haya ido una banda Sí, bueno, bueno, eso lo estamos viendo en otro... pero en las Rosario. ciudades grandes es grave. Es decir, el médico, el maestro, que son el que educan y el que sanan, tienen que tener custodia para poder trabajar. Es decir, es muy grave lo que pasa en la Argentina. Es muy Es grave. muy grave lo que pasa en la Argentina y yo creo que hace falta ir tomando los temas y poner hay que tomarlos a todos en su conjunto, pero hay que ponerle el acento a otros. Está bien, digamos, hacer una lista de prioridades. ¿Por dónde arrancamos? Porque no se puede arrancar por todos lados. No, por eso digo, hay que atenderlos a todos, pero hay temas que tienen que tener prioridades. Para mí el tema de la seguridad es sustancial. Es sustancial porque tiene que ver con todo. Sí. Tiene que ver con todo. La corrupción abarca todo. Hablando de eso, usted que tantos años tiene en política y que ha recorrido los pasillos de las cámaras en Buenos Aires y en la Cámara Provincial y ha tenido muchísimos contactos, ¿hasta dónde la corrupción, la política está corrupta por la droga y por quienes mantienen justamente las campañas políticas? Mire, uno de los problemas más graves que hay en la Argentina es la falta de claridad y transparencia en el financiamiento de la política. El financiamiento de la política, sin duda, que viene de diferentes lugares. Y tan dañino como el tema de la droga que se infiltra y todo lo demás es la cartelización de la obra pública. Uh-huh. La Sí. cartelización de la obra pública es grave. Grave. Entonces, digo, todo este panorama es demasiado serio
para que juguemos a las elecciones 3 veces en un año. Es demasiada plata. No solamente es demasiada plata, sino es demasiado tener a la gente, ¿cómo se dice? Tener a la gente cautiva y estupidizada por la discusión de la política de la elección, cuando los problemas son tremendamente graves y circulan por otro carril. Yo siento que va a ser muy difícil ahora, esta elección, llevar a la gente a votar. No va a ser muy difícil, va a ser dificilísimo. Dificilísimo, Mario. La gente no quiere ir a votar. Además, convengamos que la PASO es una elección que muchas veces fue mal interpretado lo que era. Es una interna. Sí, la ni PASO más ni es menos. más ni menos en una interna, sino que aparecen los genios de la información y dicen, no, esta es una encuesta seria. Es una interna. Es una interna y compiten los que están adentro de la interna. Sí, ni más ni menos. Ni más ni menos. Entonces, ¿qué va a pasar ahora? Creo yo. Va a pasar lo siguiente. Massa puede llegar a ser el candidato individualmente más votado. Sí. ¿Por qué? Porque los votos de Cambiemos se dividen en dos. Entonces, ¿qué van a decir los operadores del kirchnerismo? Le ganamos la PASO a los de Cambiemos. Y los de Cambiemos vamos a tener que salir a decir, es mentira, ganamos nosotros, porque súmennos, nosotros somos una sola cosa. ¿Para qué? ¿Para qué sirve eso? Simplemente es un juego. Pasó en la provincia. Y grave le fue al... Bueno, sí. ¿Se acuerda o no se acuerda? ¿Cómo no me voy a acordar? Sí. A mí me costó una discusión muy dura con el gobernador electo. Allá, en aquel tiempo, me costó una discusión muy dura. Pero es así. Porque además, acá, en ese momento, fue a avivar Giles. Digo... No, pero además fue otra cosa. Yo me acuerdo que me llamaban mis amigos de Buenos Aires, de Avellaneda, y me decían, che, qué bien, le ganaron a los Rodríguez. Y le digo, no, hermano, le ganamos a un radical, porque la interna fue entre Avanzar y la Unión Cívica Radical. No le ganamos a los Rodríguez, porque no competimos. No, pero que... Mentira. Así después no fue. Se enojaron, pusieron todos los recursos que tenían, la gente no estaba preparada para decir basta todavía, porque la gente recibió de buen grado y contento todo lo que recibieron, y 30 puntos se dieron vuelta. En 60 días, no tiene antecedentes. Es una enormidad. En cambio ahora repartieron de la misma manera, la gente recibió y la gente fue y votó de otra manera. Digo, tuvieron que pasar un lapso de tiempo bastante importante, 4 años, o 5, no sé, no me acuerdo, el 2015. ¿Y qué le pasará ahora a esto de Cambiemos y de Massa? Porque es tal cual lo que dijiste. Massa yo creo, va a ganar la elección. A mí hay una cosa que es muy importante, que es un signo de madurez política, que es la foto que se están sacando en este momento Macri, Patricia, Larreta, y no sé si no estará María Eugenia Vidal o algún otro. Se van a sacar una foto de unidad y van a ir al mismo búnker a esperar el resultado de la elección. Es buena esa. Eso es muy bueno, porque está dando un signo de madurez política y está diciendo además, nosotros somos la unidad y vamos a festejar el resultado de la gente que votó a Cambiemos. Está bien. No nos quedamos con uno... No nos quedamos en cada uno con su cosita, el que gana exultante y el que pierde trompudo. Está bien. No. Van a ir y van a estar juntos, y eso a mí me parece... Y eso creo yo que el primer ejemplo lo dio el electo gobernador de Chubut. De Chubut, ¿no? Sí, de Chubut. Bueno, que los recibió a los dos. A los dos estuvo con los dos y dijo, yo me voy a inclinar a apoyar al que resulte ganador en La Paz. Ni más ni menos. Ni más ni menos, como tiene que ser. Entonces me parece fantástico. El que pierda de los dos no va a estar con la sonrisa de oreja a oreja, pero va a poner la cara y le va a decir a su gente, ganó, Cambiemos con este resultado.
Y sumarse. Y acá hay que sumarse y hay que seguir para adelante porque el resultado, esto nos habilita para ir a jugar en la elección definitiva. Entonces yo digo de que si hay madurez política, vamos. Ayer me preguntaron en una charla esas de domingo, donde te juntás a tomar un mate che, ¿y cómo ves esto y cómo ves aquello? Y un chico joven me dice, loco, pero ¿y Milei? Yo te voy a contar una infidencia, Mario. A ver. Hará unos 25 días, 30 días, se hace un encuentro de trabajo en Pilar, y del grupo que estamos con Patricia. Y yo fui a Pilar. Fui porque me interesaba saber qué decir. Y vino un asesor de Patricia, de estos politólogos, ¿no? La primera vez que escucho un politólogo con los pies sobre la tierra y dijo cosas interesantes. No porque no respete a los politólogos, sino muchas veces la teoría lo lleva por otro lado. El caso más patético es el del ecuatoriano Durán Barba. El tipo dice, cuando Patricia resolvió que quería jugar la candidatura a presidente, hicimos un análisis. En ese momento el PRO tenía 40, 45 puntos. Eso tenía. Horacio tenía 20. Patricia tenía menos 10. Y ahí empezó. Entonces, ¿qué nos dimos cuenta? Que el sector más duro del macrismo es el que se estaba yendo con Milei. Se estaba yendo con Milei. El que se había sentido desencantado, el que pensaba que las cosas se habían hecho muy mal en varios aspectos. Entonces, ellos empezaron a trabajar con un mensaje de campaña elaborado para ir capturando esos sectores, porque es la PASO. Recapturando, o recuperando, perdón. Me expresé mal, perdón por la gafa. Recuperando esos sectores de lo que es el PRO, de la gente del PRO, recuperándolos, y ahí, en el momento en que empieza a crecer Patricia Bullrich, empieza a decaer Milei. Creo yo que Milei también no es que cometió, la realidad lo llevó a tener alianzas en el interior del país con sectores o personas o dirigentes que estaban mal y que no tenían ninguna posibilidad. Dirigentes pícaros que en la instancia se colgaron del saco de Milei. Y no les alcanzó el saco de Milei, porque Milei es un hombre de la ciudad de Buenos Aires, del conurbano y de la provincia de Buenos Aires en algún aspecto, en los más cercanos a la capital. En la punta yo no sé si entre Arroyo, Necochea, Trenquelauquen no es, lo van a 9 de julio. Lo conocen, no lo sé. Tiene una propuesta muy fuerte, muy atractiva para los sectores, sobre todo para los sectores menos politizados de la sociedad, pero su decadencia fue en ese momento cuando empezó Bullrich a caminar el camino transitar el camino dentro del PRO para recuperar esas voluntades que se habían ido con Milei. Digamos que por ahí Bullrich es un poco más centrada en cuanto a las medidas que dice tomar o que se deberían tomar dichas por Milei. Puede ser. Me parece que Milei por ahí es muy el extremo. Muy el extremo. Ella tiene otra forma de verlo, lo ve de una manera muy diferente. Y después que agarró mucho de los jóvenes. Entonces planteó, digamos, es políticamente aceptable todo lo que decía porque decía lo que querés escuchar. Claro. Además hay otra cosa que hay que tener en cuenta para mí. En este momento, en la Argentina, es una cosa que no sucedió nunca. Hoy podemos los argentinos elegir, más allá de la ideología, más allá del pensamiento, gestión. Porque tenemos los 3 candidatos más, no diría importantes, porque todos son importantes, los 3 candidatos
con mayor presencia, por decirlo de alguna manera, todos están en gestión, o han estado en gestión hasta hace muy poquito. Massa Está en gestión. está en gestión. Rodríguez Larreta está en gestión. Y Patricia estuvo en gestión hasta no hace mucho. Sí. Entonces, todos tenemos muy presente cómo ha sido cada uno en su gestión. Por eso esta campaña, yo hoy pensaba, decía, ¿cómo es esta campaña? Y esta campaña es dolorosamente divertida de un lado y del otro lado seria y con propuestas y presencia muy fuerte. ¿Por qué digo dolorosamente divertida? Porque todo lo que ha pasado en la Argentina es muy doloroso. Pero es divertido escuchar cuando quieren decir que van a traer un futuro mejor para la Argentina y cuando han fracasado de acá a la China. ¿Por qué no lo hicieron ahora? Claro, y encima... ¿Por qué no lo hicieron ahora? Entonces, yo lo veo a Massa porque le vamos a dar un mejor... todo el discurso de Massa y parece que él hubiera sido el... Massa llega Massa. Massa es un tipo que lo presentaron y lo trajeron hace 1 año y medio como el salvador de la economía argentina. Cristina lo trajo y lo puso y lo basurearon a un pobre tipo. Lo golpearon en el suelo a un pobre tipo que es el presidente de la nación. Hubiera sido mucho más digno que le dijeran, andate, renunciá y te vamos a reemplazar. Entonces, lo dejaron ahí para usarlo, para golpearlo, para que todo el mundo le vaya a pegar al punching ball, que Fernández, con ese se entrena todo el mundo y lo golpea, de una manera inhumana, diría yo, y del otro lado lo presentan a Massa como el salvador de la economía, el genio de la economía, el tipo que va a ordenar y el tipo que tiene la receta para pelear contra la inflación. Hasta ahora no. Y hoy tenemos 600 mangos el dólar, 594. Y eso que están trayendo no sé cuántos millones de dólares que tiene el Banco de la Reserva Federal de Estados Unidos, que los están trayendo para frenar no sé qué cosa del dólar después de la elección y de la PASO. Digo, es decir, yo lo veía en los spots publicitarios que ha hecho el PJ San Luis con la avenida de Massa, y me da risa, pero me duele también. Me duele como argentino. ¿Cómo puede ser que se crea que además que nos hacen vivir mal? Porque estamos viviendo mal todos, Mario. Sí. Todos estamos viviendo mal, angustiados, con todo lo que pasa y demás. Y encima nos quieren agarrar de giles. Digo, pero nos están faltando el respeto a vos, a mí, al operador, a todo el mundo le están faltando el respeto con lo que están diciendo que va a hacer. Y lo veo y se contagian, de hecho. Se contagian. Y lo escucho al Pipi, es amigo mío el Pipi Alidi. Es amigo mío de la política, de los autos de carrera, es amigo mío, yo era muy amigo de su papá. Decir, vamos a garantizar el bienestar y trabajaremos por el mejor bienestar de los puntanos. ¿Y qué han hecho? ¿Qué han hecho? ¿Cuándo han estado? ¿Cómo pueden decir las personas que han estado en gestión que van a lograr ahora, por obra y gracia del Espíritu Santo, con perdón del Espíritu Santo, mejorar la calidad de vida de todos nosotros? Cuando un político tiene que entrar en campaña, sí. No sé, yo no soy político ni lo sería, pero usted que ha sido y ha estado en campaña, viene alguien que asesora en marketing, que es un politólogo, y dice, bueno, hay que decir esto. Uno puede decir cosas que de pronto se da cuenta que están fuera de lugar. O puede decir, yo no puedo salir a decir que tengo la forma de arreglar esto cuando hace 3 años que estoy y no arreglé nada. Y es muy difícil. Yo la verdad que yo soy de la escuela vieja. Yo nunca trabajé yo con asesorías así, empresas que se dedican a formadores de imagen y formadores de... No, yo siempre hice política como aprendí. Es decir, era otra época, a mí me cuesta mucho entender esta época. Para mí la política siempre era cuerpo a cuerpo y cara a cara con el ciudadano. Es decir, nosotros éramos
nosotros que teníamos el movimiento peronista y estamos todo el día hablando con las 62 organizaciones que eran los gremios, y hablamos con la rama femenina, con las mujeres y con los jóvenes, y hablamos entre todos, y nosotros nos íbamos y nos instalábamos en las unidades básicas. Y la unidad básica era el centro donde la gente venía. Y la gente venía a traer sus problemas, a conversar. ¿Sabe a qué venía la gente a las unidades básicas? A instruirse. Eran centros de adoctrinamiento. Nosotros íbamos a explicar la doctrina peronista, porque creíamos en la doctrina de Perón. Creíamos, y no le explicábamos por lo que nos parecía, por lo que nos creíamos, le explicábamos porque hemos leído toda la obra de Perón. Lo último que leímos de Perón fue el modelo argentino. Pero antes leímos la doctrina, leímos La razón de mi vida, leímos Apuntes de historia militar, leímos Conducción política, lo leíamos a Jauretche, lo leíamos a Scalabrini Ortiz. Ahí nos formamos. Había sentimiento. Y había sentimiento y había el interés por la información y por la formación política para poder discutir. Había que discutir con los radicales. Escuchame, cuando los tipos empezaban a hablar de Alem, de Irigoyen y qué sé yo, y la revolución del parque y todo eso, había que discutirlo porque llegábamos a un análisis histórico para ver por qué llegamos y estábamos en una situación. Y yo tuve que aprender, yo me puse para saber qué había pasado en el 45. Y por qué se había armado la Unión Democrática y por qué estaban juntos los que estuvieron en la Unión Democrática. Digo, ¿está bien? Entonces me dicen, no, pero eso es toda una antigüedad. No. Nosotros somos el resultado de aquello con las otras cosas que se han ido haciendo después. Digo, hoy la política se hace a través de las redes. A través de la red, de esto de construir una imagen que no sos. Sí. Porque yo mañana vengo y le digo, mire, usted tiene que decir esto, esto y esto, y usted no es ese. Y bueno, pero después nos encontramos que cuando llegue a ese lugar, hace lo que no es tan bien. Bueno, y así son las cosas. Y yo me acuerdo, madre, no hay que irse muy lejos para atrás, cuando le hicieron sacar las patillas a Menem. Claro. Le hicieron sacar las patillas, le hicieron cortar el pelo, le hicieron ponerse traje, bueno, siempre usaba buenos trajes el turco. Pero le hicieron cortar las patillas, le sacaron lo que era su... A ver, los peronistas fuimos vergonzantes y empezamos a ocultar la imagen de Perón y a no cantar más la marcha peronista. ¿Quién canta la marcha peronista ahora? ¿Quién usa la imagen de Perón ahora? ¿Dónde está la imagen de Perón en las campañas de Eva Perón? ¿Quién habla en un discurso? ¿Quién habla en un discurso de lo que decía Perón? Por eso yo digo que todos los que quedamos después de la muerte de Perón, poquito a poquito lo fuimos sepultando y destrozando al movimiento nacional justicialista, y quedó la herramienta que sirve para ganar elecciones, para equivocar a la gente, y transformaron el PJ, que era nacional y popular, que es una cosa, en un populismo a la centroamericana, al estilo de Chávez, de los Castro y de toda esa una cosa, locura, ¿no? Lo transformaron en eso. Entonces, bueno, y yo no me salvo de esto, porque yo resolví un día, me levanté y me dijo, no estoy más acá, y digo, me voy a probar en el PRO a ver qué es, y ahí me fui. Está bien, pero bueno, ¿y cómo se recupera eso? Porque hay jóvenes que no saben lo que es el peronismo, me incluyo, que tampoco sabemos qué era el radicalismo, que leímos por encima, que vimos lo que nos enseñaron, lo que de pronto tuvimos que aprender en una materia X de política y nada más. Mire, yo creo, Mario, de que hay que volver a la lectura de los libros, no la lectura de las páginas. Una cosa es leer una página web y otra cosa es un libro. Sí. Entonces, y esto le está pasando al mundo, porque yo creo que el mundo está en el final de una transición. Nosotros estamos saliendo, la humanidad está en el cambio de una era histórica. Es decir, así como en su momento salimos de la humanidad, digo, ¿no? Salió de la Edad Antigua y pasó a pasó a la Edad Media, de la Edad Media siguió y siguió y siguió. Acá ha sucedido un hecho importante y trascendente, que es la aparición de la tecnología. Y la tecnología
estamos hablando ya de la inteligencia artificial. Y bueno, vamos a aceptar así alegremente que la inteligencia artificial va a reemplazar a la inteligencia humana porque es todo más simple, más sencillo, ¿eh? Si es así, quedamos en la mano de los tipos que hicieron inteligencia artificial. Totalmente. Y la inteligencia del hombre. Entonces, yo creo, es decir, las doctrinas filosóficas han quedado superadas, las doctrinas políticas están superadas, las doctrinas sociales están superadas, entonces estamos en el final de una transición. Acá viene un fenómeno que nos azotó a todos y que hizo tambalear todo este sistema, todo este esquema universal que fue la pandemia, donde las grandes potencias estaban ahí mirando a ver qué pasaba, porque nadie sabía qué pasaba. Y yo creo que a los filósofos modernos esto los debe estar haciendo pensar e imaginando el nuevo mundo. Acá tiene que haber un nuevo mundo, porque tiene que haber nuevos paradigmas, nuevos liderazgos, porque el mundo no es más igual. El mundo cambió. ¿Qué es el Parlasur? Parlasur es una especie del Parlamento Común Europeo. Es eso. No es ni más ni menos que eso. Lo que pasa es que todavía no hay cultura en América Latina de eso. Pero si yo me pongo a pensar y digo, ¿qué fue lo que imaginaron San Martín y Bolívar? Cuando se saludaron, cuando los dos que venían liberando América. ¿Qué decía Perón? La patria latinoamericana. Entonces, digo, los grandes pensadores de América siempre pensaban una Latinoamérica junta. Nosotros no somos una Latinoamérica unida porque hubo influencias extrañas, y la más grave de todas, estas influencias que existieron fue la diplomacia británica instalada en Río de Janeiro. Entonces de ahí se promocionaron las divisiones. Entonces, este gran país de la América Latina del Sur, que era el Virreinato del Río de la Plata, por influencia de la democracia británica y los dirigentes políticos de aquella época, que no defendían la nacionalidad. ¿Por qué se fue San Martín a vivir en el exilio? ¿Por qué triunfaron las ideas de Rivadavia y demás? Entonces nosotros, que éramos una cosa grande, primero perdimos el Uruguay, que era la provincia cisplatina, después perdimos el Paraguay, después perdimos una parte de territorios con Brasil, y así sucesivamente se fue desmembrando. Entonces, aquel viejo virreinato del Río de la Plata, y después estaba el virreinato del Alto Perú, y hablemos de Centroamérica, esa era la Latinoamérica. ¿Cuál es la diferencia? A ver, ¿qué caracteriza una nación, Mario? Una nación se caracteriza por comunidad de origen, de idioma, de religión y de raza. ¿Qué diferencia tenemos con los mexicanos? ¿Qué diferencia tenemos con todos los centroamericanos, los sudamericanos? Esto tendría que ser, y esto es lo que yo creo que intentan hacer quienes imaginaron el Parlasur. Después tuvimos los problemas de la comercialización, los problemas de límite, las idiosincrasias, la falta de comprensión de quienes conducen, de que hay que armar acá la gran nación latinoamericana. Van a decir, el gordo se volvió al siglo pasado. Pero digo, esto debería ser el Parlasur, porque no puede haber Parlasur si no están todos los países. Si Bolivia tiene que estar en el Parlasur, sí. Perú tiene que estar, sí. Porque es el Parlamento. Tiene que estar Colombia, tiene que estar Venezuela, tiene que estar Ecuador, y hay que integrar a Centroamérica. Pero bueno, porque si no, ¿cómo nos defendemos de la Comunidad Económica Europea? Claro, ¿Cómo nos porque acá el Estados Unidos, en este mundo que ha cambiado, porque cómo ha cambiado el mundo, que hoy es Estados Unidos, sí, el jefe, por decirlo de alguna manera, el grandote del barrio de Estados Unidos, y el otro era Rusia, que lo equilibraba. Rusia ya no es más, pero está China. Claro. Y los chinos, que son muy pícaros e inteligentes, yo me acuerdo siempre cuando decían, ya se va a despertar el gigante asiático. Y se despertó el gigante asiático, pero no fue Gil, porque no fue a enfrentar en la guerra y en las armas. Se preparó, se armó, porque tiene. Pero dijo, les armó
un tremendo, yo he hablado con mucha gente que se fue a producir en China. Por decirlo de alguna manera, y para que se entienda, los chinos armaron una promoción industrial internacional. Entonces, cuando se le arma una crisis, la crisis de las hipotecas a los yanquis, también era porque se había ido las grandes cadenas comerciales de Estados Unidos, se habían ido a China y unas se quedaron en Estados Unidos. Entonces, cuando venían los chinos, los que producían en China venían más baratos. Y ahí se produjo una crisis económica en Estados Unidos seria. Se la produjeron los chinos. Entonces los chinos, siendo comunistas, le están peleando a Estados Unidos en el capitalismo industrial y comercial, le están peleando la conducción del mundo. ¿Dónde llegamos con todo eso? ¿Dónde cree usted que vamos a llegar? Al final de la transición, donde deberán aparecer nuevos paradigmas, nuevos liderazgos. Cuando digo liderazgo de naciones, ¿no? Como en los países, liderazgo de dirigentes, hombres de carne y hueso. Y tendrán que entrar a formar parte de todo esto los grandes núcleos continentales. Entonces, ¿por qué África tiene que estar fraccionada como está? ¿Y por qué no hay un parlamento africano? ¿Por qué no hay una...? Porque no les conviene, porque no les sirve. El divide y reinarás. Claro, porque está el poder de la economía y de la tarasca, de la plata. Entonces digo, Asia. Toda unida. Asia unida, África unida, Europa. Europa es el ejemplo más claro. Es decir, ahí están todos, que se menos Inglaterra, pero en cualquier momento Inglaterra va a entrar. Entonces, ¿por qué España es grande? ¿Por qué España? Porque está dentro de la Comunidad Económica Europea. Tal cual. Entonces digo, estas son las... Yo creo que cuando imaginaron el Mercosur e imaginaron el Parlasur, era en esa dirección. Después, por cuestiones circunstanciales de la economía, de la política y de los posesionamientos. Y también porque a los yanquis no les debe gustar mucho. No les debe gustar esta cuestión. Tampoco les gusta mucho a los yanquis. Claro, entonces... Pero vos imaginate una América Latina toda unida. Toda unida con el potencial de México, Brasil, Argentina, todo lo que es la costa del Pacífico. El Pacífico, el Atlántico, todo. Tenemos el Pacífico y el Atlántico, todo. Y con todas las riquezas que tienen cada uno. Desde California hasta la Antártida. Cada uno con todas sus riquezas. Y sus potencialidades, ¿no? Ángel, éxitos. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Vota el día 13. El día 13 votamos. El día 13 yo creo que tenemos la opción para decidir exactamente hacia dónde queremos ir. Tenemos un candidato que ha demostrado su ineptitud, su incapacidad para poder ejercer la función que tiene, que no es nada más que la de ministro de Economía. Tenemos después un hombre que ha gestionado en la ciudad de Buenos Aires. Los porteños sabrán si es bueno o si es malo. A mí no me desagrada cómo gestiona Rodríguez Larreta la ciudad. De ahí a gestionar el país hay una diferencia. Y por el otro lado tenemos una mujer con un discurso claro que gestionó en el Ministerio de Trabajo con acierto, que gestionó en el Ministerio de Seguridad con mucho coraje y mucha decisión para enfrentar lo que tiene que enfrentar. Y yo personalmente entiendo que la seguridad es el problema más grave, por eso me he alineado ahí, por eso voy a votar ahí. Y ya que estoy, paso el chivito. Pensemos en la seguridad de nuestros nietos y en la Argentina que vamos a terminar de construir para que nuestros nietos vivan en un país que no tenga los flagelos que tiene ahora. Ángel Rafael Ruiz con nosotros, un gusto como siempre, nos has desburrado un poco más. Muchas gracias. No, es muy exagerado, Mario. Muchas gracias, Mario, por el espacio, por la libertad para poder hablar, para poder decir las cosas que uno siente y que cree que vale la pena decir. Mil gracias como siempre. Por favor. Nosotros, en Hoy por Hoy,